Bienvenidos. En esta clase vamos a plantear, a mostrar cómo aplicamos eh, los modelos matemáticos a la solución de problemas en ingeniería. Y bueno, en este sentido, en el tema de raíces de ecuaciones no lineales, lo que va a ocurrir es que vamos a presentar modelos que interesan a la ingeniería y que a través de las estrategias matemáticas vamos a poderle dar solución a problemas que se van a presentar en ingeniería. Para este caso, para hacer esta explicación, vamos a tomar un ejemplo que consiste en tomar el modelo de caída de un paracaidista, que no es propiamente el modelo de un problema de ingeniería, pero que nos va a ilustrar cómo usamos, cómo vamos a usar, cómo vamos a transformar ese modelo matemático de algún proceso de ingeniería, cómo lo vamos a transformar para que nos lleve a las soluciones o nos dé las soluciones de la situación que vayamos a plantear. Bien, entonces vamos a iniciar diciendo que un modelo matemático se define de manera general como una formulación o una ecuación que expresa las características esenciales de un sistema físico o de un proceso en términos matemáticos. En general, el modelo se representa mediante una relación funcional de la forma y igual a f de x, y bueno, vamos a contener parámetros y funciones de fuerza. X es una variable independiente y y es la variable dependiente. Un ejemplo constante, un ejemplo eh, de estos modelos matemáticos es, por ejemplo, la ecuación de los gases ideales. Ese es un modelo matemático constante en ingeniería, en donde buscamos representar las características de un gas, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere con que estos modelos matemáticos nos representan fenómenos de la naturaleza. Pero bueno, teóricamente los modelos matemáticos son funciones y vamos a tener aquí que van a estar compuestos, ¿no? Por una variable independiente, una variable dependiente, y va a existir parámetros y funciones de fuerza eh, que definan al modelo. Bien, entonces vamos a tomar como ejemplo el caso de un paracaidista. Dice un paracaidista que tiene una masa de 68.1 kilogramos, salta de un globo aerostático fijo. Dice calcular la velocidad antes de que se abra el paracaidista, ¿no? Este es un ejemplo de caída libre. Y bueno, para este fenómeno físico podemos nosotros o tenemos nosotros ya un modelo matemático que lo explica. Entonces, este es el modelo matemático que expresa la caída libre de un paracaidista. Entonces, observamos que está la variable el G, que es una relación de fuerza, es el valor de la gravedad. M es la masa del paracaidista, C es el coeficiente de resistencia, T es el tiempo que transcurre desde que se lanza el paracaidista y V es la velocidad del paracaidista.
Observamos aquí, por ejemplo, que pues si nosotros tenemos los valores de G, de M, de C fijos, estos valores serían fijos. Y pues todo esto estaría dependiendo, como dice aquí esta función, todo estaría dependiendo del tiempo. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, pues el cálculo de esta expresión me va dando el valor de la velocidad de caída del paracaidista. Aquí tenemos los valores establecidos para este problema. Decimos, bueno, pues sabemos que V es la variable dependiente, porque va a depender de la variable independiente, que es el tiempo. El tiempo es el que va transcurriendo, ¿no? Por cada segundo. Y los demás, la gravedad sería una relación de fuerza, la masa del paracaidista y el coeficiente de resistencia serían parámetros. Bueno, entonces, si yo quiero saber cuál es la velocidad del paracaidista, solamente tengo que hacer la evaluación. Es decir, voy evaluando, voy dándole valores a t, y voy haciendo esta operación y me va dando esto la velocidad. De tal manera que aquí, al hacer la sustitución, ¿verdad? Aquí de la velocidad, aquí tengo los valores de la gravedad, de la masa del paracaidista, el coeficiente de resistencia. Pues ya tengo los números, ¿no? Ya todo esto depende del tiempo. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, por ejemplo, si el tiempo vale 0, pues la velocidad va a ser 0, ¿no? Aquí observaremos que si el tiempo vale 0, este término sería 0 y la exponencial de 0 es 1 y 1 entre, eso quedaría en la parte inferior, 1 entre 1 es 1 y 1 menos 1 es 0. Así que esta velocidad es 0 si el tiempo es 0. Y así sucesivamente. Conforme vaya pasando el tiempo, o sea, en el tiempo 0 la velocidad es 0, en el tiempo 2, si aquí te vale 2, pues la velocidad al hacer esta operación me va a dar que tiene una velocidad de 16.40 metros sobre segundo, al segundo 4, 27, al segundo 6, 35, al segundo 8, 41. Simplemente lo que está ocurriendo es que estamos evaluando. La velocidad es una variable explícita, es decir, está evidentemente, está presentada, puede estar evaluada por los demás valores en la función y por el movimiento de la variable independiente. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, nosotros observamos cómo va aumentando la velocidad. Sin embargo, a medida que pasa los segundos, va a llegar a una velocidad límite. O sea, en el infinito, a medida que si tuviera una caída infinita, habría una velocidad que llegaría paracaidista, que sería aproximadamente a 53.39. Es decir, la velocidad aquí inicialmente tiene un crecimiento, pero después se va a mantener constante. O sea, si tuviera una caída infinita, pues mantendría una velocidad finita, ¿no? No aumentaría la velocidad de manera indefinida, sino que tendría una velocidad finita. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de plantear este problema? Bueno, primeramente es que vamos a tener modelos matemáticos que nos representan fenómenos, por ejemplo, la ecuación de estado del gas ideal, y que quedan establecidas en función de algo. Es decir, hay un parámetro que vamos a estar moviendo, esta variable independiente, a la que le vamos a estar dando valores para ver cómo se comporta aquello a lo que que ha quedado en el lugar de la variable dependiente. Entonces nos interesa mucho y generalmente los modelos matemáticos no los presentan de esta manera, ¿no? En términos de una relación funcional donde la variable independiente va dando los valores de la variable dependiente.
Y bueno, esta función podemos graficarla, ¿verdad? Aquí mostramos la gráfica de esta función y observamos cómo inicialmente crece, pero después va a irse acercando a una llamada velocidad terminal conforme pasa el tiempo. Aquí va la variable independiente, el tiempo va avanzando y también en respuesta a ello la velocidad va tomando su valor. Y bueno, estos modelos son los que generalmente tenemos. Bien, pero ¿cuándo aparece la necesidad de usar métodos numéricos? Y esta parte es muy importante, porque bueno, ¿cómo es que vamos a conectar el problema del cálculo de las raíces de ecuaciones no lineales con problemas de ingeniería? Bueno, aunque en este caso no tenemos todavía un problema de ingeniería, este, pero nos va a servir este modelo para presentar eh, cómo se da esta necesidad. Aquí ya tenemos un modelo matemático, no hay nada que buscar. Si yo quiero saber el valor de la velocidad en algún momento, simplemente evalúo la velocidad en el tiempo que me interesa y obtendré el valor de la velocidad sin mayor problema. Bueno, pero esto puede cambiar. Esta situación puede cambiar. Y en función de las necesidades del mismo problema, pero en otra situación. Entonces, esto podría modificarse. Y vamos a plantear ahora la siguiente cuestión. Supongamos que ahora se requiere que el paracaidista a los 10 segundos alcance una velocidad de 40 metros sobre segundo. Y se considere pues que la gravedad sigue siendo 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y el coeficiente de arrastre sigue siendo 12.5. O sea, nada ha cambiado, excepto que hay una forma diferente, una necesidad diferente. Porque ahora tenemos una necesidad específica. Requerimos que ocurra ciertas condiciones de determinada forma. Y lo que se requiere acá es que el paracaidista a los 10 segundos alcance exactamente una velocidad de 40 metros sobre segundo. Si lo demás está igual, entonces la pregunta es, eh, ¿qué masa debe tener el paracaidista? Porque si aquí observamos este modelo, nos vamos a dar cuenta de que tenemos toda la información. Tenemos que ya tenemos definido el tiempo a 10 segundos, la velocidad a 40 metros sobre segundo. La gravedad está en 9.81 y C está igual a 12.5. Sin embargo, lo que no conozco es la masa, ¿verdad? Aquí no conozco la masa. Entonces, bueno, vamos al modelo. Y bueno, de este modelo observamos que conocemos todo. Conozco el valor de la velocidad, que es 40, conozco el valor de la gravedad, conozco el valor del coeficiente de arrastre y conozco el valor del tiempo. Lo único que no conozco es la masa. La masa es el único valor que no conozco. Entonces, bueno, si estamos en una situación convencional, pues lo fácil sería despejar la m, la masa, pasar. Conozco todas las variables, así que podría ser que yo despeje la masa y simplemente evalúe. Sin embargo, ustedes observarán que la masa es una variable que no se puede despejar porque está implícita. Si yo despejo esta parte de la masa, entonces voy a tener del otro lado una masa con el exponencial. Y si ahora quiero quitar el exponencial, tendría que aplicar un logaritmo y bueno,
despejo este valor de m, pero la otra m me va a quedar dentro de un logaritmo. Entonces, llega a suceder esta situación en donde hay una variable que no puedo despejar, a pesar de que conozco toda la información, como en este caso, conozco todos los valores, no puedo despejar m. No puedo hacerlo, entonces, cuando una variable no se puede despejar, decimos que es una variable implícita. Entonces, no puedo usar esta técnica de despeje para saber cuál es el valor de m. Una estrategia podría ser un tanteo, una técnica podría ser un tanteo, y yo podría buscar a tratar de atinarle, ¿no? Aquí y decir, bueno, a ver, ¿qué tal si le voy dando valores a m? ¿Qué tal si le voy dando valores a m? Y bueno, cuando esto me dé 40, o conforme esto se vaya acercando a 40, pues entonces me estoy acercando a m. Pero eso es impreciso, o sea, sí nos podría acercar a la gráfica, al valor de la masa del paracaidista que necesito. Aquí necesito una masa muy específica. Yo necesito una masa muy específica para que se cumpla que el paracaidista a los 10 segundos alcance la velocidad de 40 metros sobre segundo. Y esto puede requerir mucha precisión. Entonces necesito saber la masa específica y yo le podría atinar ahí y decir, bueno, pues que pese más o menos 65 o 70 y estar ahí tanteando para ver cuándo este valor se acerca a 40, ¿no? Entonces satisfaga la igualdad por tanteo. Pero pues eso puede ser una tarea que en otros problemas se puede convertir en algo bastante difícil de hacer. Entonces, en este punto de quiebre es donde vamos a conectar con la matemática. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar, esto es la parte física, pero ahora vamos a analizarlo desde un punto de vista matemático. ¿En qué consiste el hacer la matemática del problema? Es decir, vamos a analizarlo desde la matemática. Y realizaremos el planteamiento matemático del problema, es decir, aunque técnicamente es algo simple como igualar a cero esta función, lo que consiste es en acomodar, la idea de la matemática es en acomodar este modelo de una nueva manera, de una nueva forma, para que nos dé la información que queremos. La información que queremos es que para estas condiciones que aquí tengo, quiero saber cuál es la masa del paracaidista que va a satisfacer esa situación. Entonces, lo que vamos a hacer es construir una nueva función en términos de la variable implícita. Nuestra variable implícita es m. Así que lo que va a ocurrir es que voy a construir una función f de m, que va a ser igual a g por m entre c por 1 menos exponencial de menos c entre m por t menos v. ¿Verdad? Esto se puede observar, se puede apreciar que es como haber tomado este término y pasarlo al otro lado. Estaba sumando, pasa restando. Y esta nueva función, y con eso construyo una nueva función. Estoy construyendo una función estoy construyendo una nueva función que me va a dar esa información que necesito, pero la información que necesito es saber cuál es la masa que va a cumplir con que el paracaidista a los 10 segundos alcance la velocidad de 40 metros sobre segundo. Entonces lo que hago es tomar esta velocidad, pasarla al otro lado y con ella construir esta nueva función. A esta la voy a declarar, la voy a declarar como la nueva función f de m. Y entonces lo que se va a observar
es que si yo encuentro la masa que haga que esto valga 40 menos la velocidad que vale 40, entonces esto va a ser 0. Y eso corresponde a la raíz de la ecuación f de m igual a 0. ¿Sale? Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente, o sea, construí esta nueva función y me interesa saber cuál es la masa del paracaidista. Bueno, la masa del paracaidista que va a resolver el problema es la masa que haga que esta expresión valga 40. Entonces, en el nuevo planteamiento matemático, si yo tengo la masa que hace que esto sea 40 menos 40 que vale la velocidad, eso va a hacer que f de m sea igual a 0. Entonces, la masa del paracaidista que estoy buscando es la raíz de la ecuación f de m igual a 0. ¿Sí? Esta es la parte importante y es lo que va a ocurrir en otros problemas que vamos a presentar. Porque vamos a tener que transformar la expresión de un modelo matemático de tal manera que lo que estemos buscando sea una raíz. Eso es lo que va a hacer lo que hace esta estrategia del planteamiento matemático, del nuevo planteamiento matemático. Gráficamente, es decir, si yo grafico la función f de m, aquí este eje sería el de m y este el de f de m, entonces encontraría que la masa, que es la raíz, esta masa, como dijimos, la masa del raíz es la función de la masa del paracaidista, es la raíz de la función. ¿Sí? O sea que a la hora de graficar la función, voy a tener aquí en este valor a la raíz de la función. ¿Sí? Aquí no lo puse, pero este eje es el eje de la masa. Aquí tendría yo valores de la masa. Y aquí el valor de esta función. Esta fm estaría aquí, en este eje. ¿Sale? Y aquí hay otra cosa muy importante. Cuando nosotros establezcamos esta función, también tenemos que establecer cuál es el dominio de la variable m, porque no puede ser todo, o sea, no puedo tomar todo el eje horizontal, porque, por ejemplo, para números negativos no tendría sentido investigar en donde la masa es negativa, porque no hay masas negativas. O sea, no podría tener un paracaidista con menos 10 kilos, ¿no? O sea, que su peso sea menos 10 kilos, no tendría sentido. Entonces uno también tiene que determinar, bueno, cuál es el intervalo, el segmento en el que uno va a investigar. Y bueno, aquí es donde puede entrar el método de bisección, porque en el método de bisección, si yo tengo un intervalo, un segmento donde soy consciente de que solamente hay una raíz, entonces puedo utilizar el método de bisección para calcular, para estimar esa raíz. Pero eso lo veremos en lo vamos a hacer con Excel y se los voy a mostrar en el siguiente tutorial. Entonces, ¿qué es lo que quiero reforzar para esta sesión? Primero, que yo voy a tener el modelo matemático de algún proceso y va a haber una nueva situación en donde alguna de las variables se vuelva implícita o la variable de interés se vuelva implícita. Y al no poderla despejar, al no poder, para poder calcular la estrategia matemática es construir una nueva función, hacer un nuevo planteamiento matemático del problema. De tal manera que las raíces de la nueva función me den los valores que me está pidiendo originalmente el problema. Bueno, pues te agradezco mucho tu atención. Eh, en el siguiente tutorial resolveremos este problema ya con este planteamiento
Y te pido que pongas atención y no dudes en preguntar si algo no te queda claro. Bueno, pues muchas gracias y que tengas buen día.